Los dos temas fundamentales en toda la Biblia es la persona de Cristo, lo que llamamos la cristología, y la salvación que Cristo obró a favor de nosotros, lo que llamamos la soteriología o la doctrina de la salvación. Vamos a empezar esta serie de estudios sobre la soteriología, considerando el anuncio de la salvación desde el Antiguo Testamento. Creo que todos sabemos que el Antiguo Testamento está lleno de la revelación de Cristo. Desde Génesis hasta el libro de Malaquías, anuncia la persona del Hijo de Dios y la venida del Salvador. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que el Antiguo Testamento también está lleno de la doctrina de la salvación. No simplemente una salvación para Israel, algo diferente a la salvación para la iglesia. No, la Biblia indica que hay una sola salvación. Hay un único Salvador. Y esta salvación en Cristo se viene revelando desde el libro de Génesis en adelante. Cuando vamos a la carta de Pedro, el apóstol Pedro dice algo muy interesante de la salvación en Cristo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Él habla de nuestra salvación a precio de sangre, la sangre de un cordero, versículo 19, sin mancha y sin contaminación. Pero miren versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que la gran salvación de Dios a través de su Hijo es el tema del Antiguo Testamento. No un plan que Dios tuvo que improvisar cuando el ser humano cayó en pecado. Dios conoce todas las cosas de antemano, sabía de la rebeldía tanto de Satanás como de el ser humano, y por lo tanto el plan de salvación a través del Cordero de Dios se trazó desde antes de la fundación del mundo. Uno de los libros más antiguos en la Biblia, quizá el más antiguo, es el libro de Job. Muchos comentaristas afirman que Job vivió antes de Abraham, por varias razones, pero más que nada porque a lo largo del libro de Job no tenemos ninguna referencia ni al pueblo de Israel ni a la ley de Moisés, que da a entender que Job es un personaje muy antiguo y el libro también viene desde antes de los tiempos de Génesis. Pero quiero que notemos lo que ya encontramos en este libro tan antiguo, Job capítulo 33. Permítame leer una sección un poco extensa, pero verán cuán importante es tomar en cuenta lo que Job dice aquí, porque ya presenta la doctrina de la salvación por fe en Cristo desde tiempos tan remotos. Job 33, el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios en el contexto de poder salvar a una persona. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, aquí hay una forma que Dios habla. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces Dios revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Aquí está la revelación en el Antiguo Testamento, antes de las Escrituras, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Aquí está el tema de la salvación. Detendrá su alma del sepulcro. Hay otra vez el concepto de la salvación y su vida de que perezca a espada. Ahora, una segunda manera que Dios habla al ser humano es a través de la disciplina, versículo 14, o el castigo. También sobre su cama es castigado. Es decir, si no escucha la revelación de Dios que le da en forma personal al oído, Dios es capaz de hablar
al ser humano para su salvación a través del castigo, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Y aquí ahora entra la gran salvación de Dios. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Noten aquí, salvación por gracia, no por obras. Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, una palabra fundamental en la doctrina de la salvación, ¿no es cierto? Halló redención. ¿Qué va a pasar? Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios. Por fin esta salvación, esta redención divina, reconcilia al pecador con Dios. El pecador puede orar, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo. Hay la esperanza de la salvación eterna, ¿no es cierto? Verá su faz con júbilo. Restaurará al hombre su justicia, la justicia que perdió cuando Adán y Eva pecaron. Restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, confesando su pecado, ¿no es cierto? Pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Hermanos, ¿no es fascinante cómo Job ya indica esta gran salvación que vendrá por la gracia y la misericordia de Dios, que permitirá al ser humano estar reconciliado con Dios con la esperanza de ver su faz? Ahora, ¿Job entendía estas cosas? Miremos ahora Job 19, versículo 25 al 27 para contestar esa pregunta. Estas palabras tan preciosas en este libro tan antiguo. Job 19, versículo 25. Aquí está la gran afirmación de Job, su gran fe en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. No simplemente que Dios existe. Yo sé que mi Redentor vive. Necesito un Redentor. Y yo sé que hay un Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que queda claro que a través de la revelación de Dios a este hombre Job, él entendía su gran necesidad de la salvación y que Dios ha provisto un redentor. Job sabe que ese redentor vive y sabe que un día él va a gozar de la presencia de ese redentor, habiendo experimentado el perdón de sus pecados. Así que, hermanos, en este libro tan antiguo, en el Antiguo Testamento, ya tenemos estos indicios de la doctrina del Nuevo Testamento de la salvación. Pero volvamos ahora a Génesis, el capítulo 3, lo que los teólogos llaman el protoevangelio. Significa la primera manifestación del evangelio. Génesis 3, el versículo 15. Permítame leer este versículo. Y pondré enemistad entre ti, hablando a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente,
te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para matar una víbora hay que aplastar o cortar la cabeza. En este caso, la víbora es el gran dragón Satanás. Y aquí, en el mismo momento de la entrada del pecado al mundo, Dios indica a nuestros padres, Adán y Eva, cómo será nuestra salvación. Vendrá un descendiente de la mujer que tendrá el poder para herir en la cabeza a Satanás y de esa manera salvarnos, aunque la serpiente o Satanás podrá herirlo en el calcañar. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús sufrió, fue herido y murió, pero en la cruz del Calvario derrotó a Satanás para siempre, para lograr nuestra salvación. Así que desde Génesis capítulo 3 ya tenemos esta doctrina de la salvación en forma embrionaria que va a ir desarrollándose a lo largo del Antiguo Testamento. Y es un estudio fascinante de la revelación de la salvación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Podemos pasar ahora a Génesis el capítulo 12, un segundo momento en el plan de salvación. Anunciado ahora a Abraham, un hombre que Dios escoge y le hace unas tremendas promesas en Génesis 12, versículos 1 al 3. Permítame hacerle recordar estas palabras. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué Dios quiere bendecir tanto a este hombre? ¿Por qué quiere producir una nueva nación llamada Israel, de Abraham? La respuesta, el plan de Dios está al fin del versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que en Génesis 28, versículo 14, Moisés lo expresa de esta manera. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que, obviamente, el plan de Dios al llamar a Abraham no es simplemente formar una nación de judíos a la cual él quería salvar, sino que Israel iba a ser el canal de bendición y de la salvación de Dios a todas las naciones de la tierra. En Gálatas 3, el apóstol Pablo toma este pasaje de Génesis 28 y nos da una interpretación relacionándolo con el Señor Jesús. Escuchemos Génesis 3, el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Ahí está la salvación del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Dios preveyendo, aquí está el plan de justificar por la fe a los gentiles. ¿Qué hizo Dios? Dio de antemano la buena nueva, las buenas noticias a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La interpretación está en versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y aquí Pablo nota este detalle gramatical de Génesis 28:14, y a su simiente. Y Pablo añade, no dice el texto de Génesis, y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que todas las familias de la tierra serán benditas no solo en Abraham, a través de la nación de Israel, sino específicamente en un miembro de esa nación, Cristo, el Mesías. La salvación no solo para Israel, la salvación para todos los gentiles, las naciones de la tierra. Así que vemos cómo Dios empieza a revelar ya a Abraham cómo vendrá la salvación de Dios para la raza humana. El siguiente momento en esta revelación divina la tenemos en Génesis, el capítulo 22. Ese relato conmovedor de cuando Dios llamó a Abraham y le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Creo que conocemos bien la historia. Solo permítame repasar dos o tres puntos aquí que tiene que ver con la doctrina de la salvación. En versículo 2, notemos las palabras precisas que Dios usa al hacer este llamado a Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Dios resalta esto. Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Dios resalta que Isaac es su hijo único. Yo sé que a estas alturas él ya tenía Ismael, pero Ismael fue obra de la carne de Abraham y Sara. Ismael es rechazado. El único hijo de la promesa es Isaac. Y Dios pide a este padre que sacrifique a su único hijo, a que él ama. Creo que queda claro a dónde está apuntando todo esto, ¿no es cierto? Dios el Padre, con su Hijo unigénito, el Señor Jesús, a quien él amaba, ya está presente aquí en las palabras que Dios le dice a Abraham. Ahora miren versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire cómo Abraham responde. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Qué le llevó a Abraham pronunciar esas palabras? ¿Será simplemente para escapar la implicancia de la pregunta de Isaac? ¿O será que en ese momento, en medio de muchas emociones encontradas, el Espíritu Santo ya le está preparando el corazón de Abraham para esta enorme revelación acerca de cómo Dios iba a salvar al pecador? Cuando llegamos al versículo 13 leemos, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Cuán importantes son esas palabras, ¿no es cierto? Ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y noten cómo el nombre que Abraham dio a ese lugar. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Así que Abraham tiene esta tremenda revelación. Estaba por ofrecer a su hijo Isaac. Dios interviene para que Isaac no muera,
y Dios ofrece un carnero para que muera en lugar de Isaac. Y el Espíritu Santo le da una tremenda revelación a Abraham ahora y le dice, mire Abraham, tal como un carnero murió en lugar de tu hijo, en este mismo lugar Jehová proveerá. Noten, tiempo futuro. No está refiriéndose a ese momento de provisión. No dice Dios proveyó en este lugar. No, Jehová va a proveer más adelante, en este lugar. ¿Qué va a proveer? El Cordero de Dios, el eterno Hijo de Dios, sería sacrificado en ese mismo lugar. El Padre completará el sacrificio que Abraham fue detenido para no hacer. Y aunque Isaac no murió, el Cordero de Dios, su único hijo, a quien él amaba, iba a morir en lugar de los pecadores. Por eso es importante notar versículo 18, cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente, noten otra vez singular, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 2000 años después, Dios el Hijo, un descendiente de Abraham, obedeció a la orden de su padre, ofreció su vida en lugar de los pecadores, y de esta manera todas las naciones cuentan ahora con la gran bendición de la salvación de Dios. Hermanos, es un pasaje emocionante, lleno de sentido teológico, Génesis 22. Pero tenemos que avanzar a Génesis 49. Aquí en esta gran profecía de Jacob acerca de sus 12 hijos, tenemos otros detalles que apuntan a la salvación en Cristo. Leamos Génesis 49, del versículo 9 al versículo 12. Escuchemos la palabra de Dios. Hablando ahora de la tribu de Judá. ¿Qué dice Jacob bajo la inspiración del Espíritu Santo? Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, un hombre que los judíos vincularon con el Mesías, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, las naciones, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Ahora quiero que noten estas palabras que muchas veces pasamos por alto. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Bueno, obviamente este pasaje anuncia la venida del gran rey de Israel, hijo de David, el Mesías. Pero esas últimas palabras al final me parece que merecen meditar. Estaba vestido de ropa teñida en su sangre. Aquí tenemos una profecía altamente simbólica. Y me parece que para entender bien esta parte de la profecía de Jacob, tenemos que mirar algunos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Permítame llevarles a Isaías, el capítulo 63 y los primeros 5 versículos. A ver si podemos notar la relación semántica, las palabras parecidas a el pasaje en Génesis
49, versículo 11. ¿Qué leemos en Isaías 63? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Noten eso, vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Respuesta: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Así que notamos aquí que este concepto de rojo va vinculado con salvación. Le preguntan: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Respuesta: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. ¿De qué está hablando? Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Ahora, en Génesis 49, versículo 11, la referencia a lavar su ropa en el jugo de la uva apunta a la tremenda prosperidad que tendrían en la tierra de Canaán. Habría tanto vino que la gente no lavaría sus ropas en agua, sino en sangre. Así que en Génesis 49 el contexto habla de prosperidad. Pero aquí en Isaías 63, este concepto de ropa manchada con sangre está vinculado con la manifestación de la ira de Dios. El lagar donde se pisaban las uvas, la gente que pisaba las uvas se teñía su ropa de sangre. Y en Isaías 63 se está hablando de Dios derramando su ira sobre las naciones y manchando su ropa en sangre de los pecadores que Dios está castigando. Pero al mismo tiempo aparece esta palabra de redención. Ahora, si tomamos eso en cuenta y vamos ahora a Apocalipsis, el capítulo 14, miren el versículo 20. Este libro tan simbólico lleno del Antiguo Testamento. Apocalipsis 14, versículo 20. Leemos: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí, si miramos el versículo 19, está hablando del juicio de Dios, al igual que Isaías 63, tomando este concepto de viña, uvas, el lagar de la ira de Dios. Pero avancemos un poco más a Génesis, a Apocalipsis 19 y el versículo 13. ¿Qué leemos aquí? Y recordemos el pasaje original en Génesis 49, 11. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ahora, en Génesis 49, 11, habla de lavar ropa en sangre. Yo pregunto, cuando lavas ropa en sangre, ¿de qué color va a terminar la ropa? Obviamente terminará teñida. Y aquí lo tenemos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. A la luz de Génesis de Isaías 63 y Apocalipsis 14:20, teñida en sangre que habla del juicio de Dios. Pero hermanos, en la cruz del Calvario, ¿por qué murió Cristo?
¿Qué estaba cargando en ese momento? ¿No era el pecado de nosotros? ¿No era Cristo mismo el lagar donde Dios el Padre estaba pisando, por decirlo así, los pecados de nosotros? Y en la cruz del Calvario, el alma de Cristo fue salpicada con su propia sangre al experimentar la ira de Dios, con la cual nosotros somos ahora salvos. Por eso versículo 15 dice de Apocalipsis 19, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de el Dios poderoso. Pero en versículo 13, vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, que también es el león de la tribu de Judá, que también es el Cordero de Dios que murió llevando la ira de Dios para salvarnos. Así que es muy interesante cómo esta profecía tan antigua de Jacob tiene estas implicancias doctrinales que apuntan a aquel que llevó la ira de Dios para redimirnos de nuestros pecados. Y eso claramente nos lleva a Éxodo capítulo 12 y la muerte del Cordero de la Pascua, de la cual leemos con tanta elocuencia en Éxodo el capítulo 12. Ustedes conocen bien la historia, no necesitan que yo repase toda la historia de este evento de la Pascua. Obviamente era el momento culminante de la salvación de Egipto. Dios hizo algo dramático para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta acción de Dios del Éxodo viene a ser una sombra de la salvación en el Nuevo Testamento. Y por eso es importante prestar atención a la muerte del Cordero de la Pascua y los elementos soteriológicos, salvíficos, que están aquí en forma simbólica, que en el Nuevo Testamento se aclara y se explica. Aquí algunos detalles que debemos notar. En primer lugar, este Cordero de la Pascua, ¿por quién murió? Murió para salvar a los primogénitos, ¿no es cierto? El ángel de la muerte iba a pasar por toda la tierra de Egipto, donde también vivía Israel. La orden de Dios era que el ángel de la muerte mate a todo primogénito. Era una manifestación de la ira de Dios por la desobediencia del faraón y los egipcios. Pero ¿acaso Israel era una nación santa y perfecta? ¿Acaso Israel durante el tiempo en Egipto no había caído en la idolatría y la apostasía espiritual? Las familias de los hijos de Israel también merecían el juicio de Dios. Y claramente el ángel de la muerte iba también a cobrar la vida de cada primogénito del pueblo de Israel. Solo que Dios ofreció a los que creían en él esta forma de salvarse a través del Cordero de la Pascua. Ahora miren el detalle de el Cordero que debía morir. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Bueno, un simbolismo claro del Señor Jesús, ¿no es cierto? El Señor como varón, sin defecto, sin pecado, muriendo en lugar de los pecadores. También notemos qué tenía que hacerse con la sangre.
Versículo 7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y versículos 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que noten, el cordero de la Pascua tenía que morir, pero no era suficiente la muerte. La sangre tenía que ser apropiada y colocada en la puerta como señal, diciendo, aquí hay personas que han obedecido a Dios y han puesto su confianza en la misericordia de Dios, que nos ha dado un cordero para morir en lugar del primogénito. Ahí está la fe, ¿no es cierto? La fe que salva. Hace 2000 años el Cordero de Dios murió en la cruz. Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Estamos invitando a los pecadores a apropiarse de la sangre del Cordero, aplicándola no a la puerta de sus casas, sino aplicándola a sus corazones. Digamos, la puerta de entrada a su vida personal. Y sin esa apropiación por fe y aplicación de la sangre a nuestra vida personal, no hay salvación. No es suficiente que el cordero haya muerto. La sangre tiene que ser aplicada. Eso tiene claras connotaciones a la doctrina de la salvación que predicamos. Ahora, esta palabra Pascua, ¿qué significa? El versículo 11 tenemos el nombre. Al fin del versículo 11, esta es la Pascua de Jehová. La palabra en hebreo es Pesaj, que en español se produce Pascua. Pero el significado de esta palabra Pesaj es un sustantivo. Lo tenemos en versículo 13, donde aparece la forma verbal. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré. El verbo pasaj, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Miren versículo 23. Porque Jehová pasará, pasaj, hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová, pasaj Jehová, aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios iba a pasar por encima de esa casa sin dejar que su ira se manifieste. Porque la sangre hará que la ira de Dios pase y no toque. Y es como Dios nos salva, ¿no es cierto? Somos pecadores, merecemos la ira de Dios. Pero el Cordero de la Pascua, el Señor Jesús el Mesías, murió por nosotros. Por la fe nos apropiamos de esa sangre, la aplicamos a nuestras vidas y ahora y en el día del juicio final, la ira de Dios pasará por encima y no nos tocará, porque estamos confiando en el Cordero de la Pascua. Quizá muchos también recordarán lo que leemos en Éxodo 12, versículo 46, este detalle
que seguramente muchos judíos no entendían, que más adelante recién se pudo entender. Versículo 46, se comerá el cordero, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Yo me imagino que muchos judíos se preguntarían, pero ¿por qué no podemos matar, por qué no podemos romper ningún hueso? Si vamos a matar al cordero, vamos a asar al cordero, vamos a comer el cordero. Pareciera un poco ilógico pedir que no se rompa ningún hueso. Pero cuando Cristo murió en el Calvario, nuestro cordero, Juan, que estaba ahí presente, vio cómo los soldados romanos vinieron y rompieron las piernas de los dos ladrones crucificados a ambos lados del Mesías. Cuando llegaron al Mesías, veían que estaba muerto, así que no rompieron sus huesos. Y Juan afirma en Juan 19, versículo 36, ese detalle se hizo para cumplir la profecía del Cordero de la Pascua, que ningún hueso debía romperse. De esa manera, hermanos, vemos cómo estos pasajes del Antiguo Testamento ya anuncian la gran salvación en Cristo Jesús. Así que concluimos esta primera clase de soteriología, afirmando que Dios reveló su salvación a Israel. Pongámoslo de esta manera. Dios reveló la salvación, la única salvación a Israel. Esa salvación tiene que ver con la justificación por la fe, al igual que para nosotros, los gentiles, en la época de la iglesia. Miren lo que leemos en Génesis 15 y el versículo 6. ¿Qué leemos aquí? Esta gran afirmación. Creyó a Jehová, hablando de Abraham. Abraham creyó a Jehová y ¿qué dice? Le fue contado por justicia. Ahora, en Génesis 15, lo que Abraham creyó fue la promesa que Dios le dio a Abraham acerca de este heredero Isaac, de quien vendría una enorme herencia, la gran nación de Israel. Y a través de Israel vendría la salvación para todo el mundo. Miren otra vez Génesis 22, el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Ahora quiero que noten las siguientes palabras. Por tanto, se dice hoy. Ahora, ¿quién escribe esas palabras? Por tanto, se dice hoy. Bueno, el autor de Génesis, ¿no es cierto? ¿Quién fue el autor de Génesis? Moisés. Ahora, ¿cuándo vivió Abraham? Más o menos por el año 2000 antes de Cristo. ¿Y cuándo vivió Moisés? Se calcula más o menos el año 1400 antes de Cristo. Cuando Moisés escribe este relato, habían pasado 600 años. ¿Pueden pensar en ese lapso? 600 años, 6 siglos. Y Moisés afirma, hasta el día de hoy, se viene diciendo, en el monte de Jehová será provisto. En otras palabras, Dios le revela a Abraham cómo será la salvación. Dios proveerá un cordero. Abraham creyó a Dios y esa fe en Dios y en su promesa fue suficiente para justificar a Abraham.
Ahora, cuando vamos a la carta de Pablo a los romanos, en la que Pablo describe con lujo detalle la doctrina de nuestra salvación, la justificación por la fe en Cristo. En capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo declara y anuncia esta doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Pero en Romanos 4, el apóstol Pablo ilustra esa doctrina. Y es muy interesante los ejemplos que Pablo usa. Uno de ellos es Abraham. Y ahí en Romanos 4, versículo 3, Pablo cita Génesis 15, versículo 6, para indicar, para enseñar lo siguiente. Abraham fue justificado y obtuvo la misma salvación que nosotros. Ahora, obviamente, si en el Antiguo Testamento la salvación era en una manera y en el Nuevo Testamento en otra manera, Pablo no podía usar un creyente salvo en el Antiguo Testamento para ilustrar la doctrina del Nuevo Testamento de la salvación. ¿No es cierto? Por lo tanto, cuando Pablo cita el ejemplo de Abraham, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: Abraham fue justificado en exactamente la misma manera que nosotros. Por lo tanto, Abraham disfrutó la misma salvación que nosotros disfrutamos. Por lo tanto, no hay dos tipos de salvación, uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. No, hay una sola salvación. La única diferencia, si queremos hablar de diferencia, sería la siguiente. La salvación en el Antiguo Testamento era creyentes confiando en Cristo y mirando hacia el futuro, la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros somos salvos creyendo en Cristo, pero miramos hacia atrás ahora, 2000 años atrás. Pero la salvación es la misma, en la misma persona, en la misma manera, por la fe. Lo único que cambia del Antiguo y el Nuevo Testamento es la dirección en la que la fe mira. En el Antiguo Testamento, la fe miraba hacia adelante. En el Nuevo Testamento, la fe mira hacia atrás, la muerte de Cristo hace 2000 años. Pero es el mismo Salvador y es el mismo mecanismo para la salvación. Somos justificados por fe en aquel que Dios envió para morir en lugar de otros. Jehová Jireh significa Jehová proveerá, pero no proveerá cualquier cosa, menos bienes materiales. No, Jehová Jireh significa Jehová proveerá el Salvador, aquel que morirá en lugar de otro. Y nosotros tenemos en Cristo nuestro Jehová Jireh. De esta manera terminamos esta primera clase, el anuncio de la salvación. La siguiente clase vamos a seguir estudiando lo que el Antiguo Testamento habla de las sombras de la salvación para poder entender mejor esta gran obra que Dios ha hecho a través de nosotros, del Señor Jesucristo, para nuestro beneficio. Que Dios les bendiga.